Imagina por un momento qué sucede cuando el alma cruda de la tierra choca contra la perfección fabricada del privilegio. El 15 de julio de 2024, en los altos de Chiapas, México, el aire denso y húmedo parecía contener la respiración colectiva de un pueblo. El escenario era El Polvorín, una cancha de fútbol improvisada cuyo nombre era una descripción literal de su superficie de tierra rojiza y desigual. Al fondo, la selva y las montañas observaban como testigos silenciosos. En este escenario de minores, polvo y sueños, una gigantesca corporación europea de bebidas energéticas, en un torpe intento de lavar su manchada imagen, levantó un mini estadio temporal. La opulencia de la estructura era un insulto visual, un monumento a la hipocresía plantado en el corazón de la necesidad. Sobre un tapete de césped perfecto, importado y recién instalado, calentaba el equipo patrocinado, el FC Bayern Múnich femenino, las indiscutibles campeonas de Europa. Sus uniformes de última generación, con un valor de más de 5.000 MXN cada uno, brillaban bajo el sol inclemente, y su equipo de apoyo con médicos y fisioterapeutas se movía con una eficiencia casi robótica. Eran la cúspide de la ciencia deportiva, atletas forjadas en academias multimillonarias. Al otro lado de la línea divisoria, observando desde la tierra apisonada, estaba el equipo local, una selección de jóvenes de la región cuyos uniformes descoloridos y dispares contaban historias de innumerables batallas libradas en ese mismo polvo. En 1900, sus rostros, una compleja mezcla de asombro y un desafío silencioso y profundo. Entre las jugadoras locales, una figura destacaba no por lo que llevaba puesto, sino por lo que le faltaba. Ixchel Icha Pérez, la delantera de 17 años, lo observaba todo con una intensidad que parecía quemar. Su cabello negro estaba recogido en una trenza desordenada, y su cuerpo delgado se sostenía sobre piernas fuertes y callosas. Pero su rasgo más distintivo eran sus pies, anchos, curtidos por el sol y perpetuamente cubiertos por una fina capa de polvo rojizo. Prefería jugar descalza, como lo había hecho toda su vida. Aquel gesto, que para los visitantes parecía folclórico, era para ella una declaración de identidad. Pero, ¿qué secreto podría esconder esta conexión con la tierra contra las mejores del mundo? La motivación de Icha no era la fama ni el dinero, era una rabia silenciosa y justa. La misma corporación que organizaba aquel espectáculo de responsabilidad social era la responsable de desviar el río que alimentaba a su comunidad. La nueva planta embotelladora de la empresa estaba dejando las tierras de su gente secas, las cosechas perdidas y el futuro incierto. Este partido era una farsa, una cortina de humo para ocultar un crimen ecológico y humanitario. Jugar descalza era su protesta silenciosa, su forma de sentir la tierra que le estaban robando bajo las plantas de los pies, de extraer fuerza de la propia víctima. Cada grano de polvo era un recordatorio de lo que estaba en 1900. Juego. Al otro lado del campo, en la portería alemana, estaba Anja Keller, la capitana de 28 años. Alta, rubia, con una confianza inquebrantable, era la personificación de la atleta aria perfecta, considerada la mejor portera del mundo. Para ella, el fútbol era una ciencia exacta, un juego de ángulos, anticipación y disciplina férrea. Veía este partido como una obligación contractual tediosa, un truco publicitario en un lugar olvidado por Dios. Sentía una mezcla de lástima y desdén por las jugadoras locales, especialmente por la chica descalza. En su mundo de academias de élite, la idea de que el talento pudiera florecer en el polvo era, en el mejor de los casos, un chiste. El partido comenzó, y la superioridad alemana fue inmediata y aplastante. A los 20 minutos, el marcador electrónico, otra pieza de tecnología alienígena en ese escenario, ya mostraba un humillante 3-0. Las campeonas europeas jugaban sin esfuerzo, casi aburridas. Fue entonces cuando, en una jugada aislada, Icha, con una explosión de velocidad pura, logró robarle el balón a una defensa y avanzó hacia el área. Por un breve instante se abrió un pasillo. La esperanza, frágil como una flor en el desierto, brotó en el corazón de la afición local. Pero, ¿qué podía hacer una adolescente contra una muralla de experiencia y desprecio? Anja Keller
salió de su área con la calma de quien espanta una mosca. No corrió. Simplemente se deslizó hacia la posición, todo su cuerpo comunicando un control absoluto y un profundo aburrimiento. Anticipó el movimiento de Icha y le robó el balón con una facilidad insultante, una demostración de superioridad que dolía más que cualquier entrada violenta. La jugada podría haber terminado ahí, con un simple despeje para reiniciar el ataque de su equipo, pero Anja decidió que la lección debía ser más clara, más cruel. La humillación no estaría en la jugada, sino en la pausa que siguió. En lugar de simplemente patear el balón lejos, Anja lo detuvo con la suela de su bota, de alta tecnología, que costaba más de lo que la familia de Icha ganaba en 6 meses. Se quedó inmóvil, mirando a Icha. Sus ojos azules recorrieron el cuerpo de la chica, de arriba a abajo, deteniéndose con una ironía visible en sus pies sucios de tierra. Luego, con una media sonrisa condescendiente, hizo un sutil gesto con la cabeza, un movimiento casi imperceptible que le gritó a todo el estadio: «No perteneces a este lugar, ni en tus sueños más locos». El mensaje fue claro, brutal y profundamente personal. Después de esa pausa cargada de desprecio, Anja pasó el balón con una tranquilidad teatral a una de sus defensas, como si nada hubiera pasado. Para los ejecutivos de la corporación en los palcos climatizados, fue solo una jugada defensiva. Pero para Icha, ese gesto fue la personificación de todo lo que su comunidad estaba sufriendo: la invisibilidad, el desprecio, la certeza de los poderosos de que podían tomar lo que quisieran sin ninguna consecuencia. Ese gesto no solo la humilló, la despertó. La rabia silenciosa que había estado cultivando durante meses finalmente encontró un foco, un objetivo. Ese momento congeló el tiempo para Icha. El sonido de la multitud se desvaneció, el calor del sol se disipó. Todo lo que existía era el eco de ese gesto y la imagen de la sonrisa de Anja. La humillación no la rompió, la forjó. Se tomó una decisión en lo más profundo de su alma. Ya no intentaría jugar el juego de ellas, con sus pases cortos y su lógica predecible sobre un césped que no era el suyo. Jugaría su juego, el juego que había aprendido en el polvorín, el juego que la propia tierra le había enseñado. A partir de ese instante, el circo de la corporación tendría una nueva e inesperada atracción principal. La transformación fue inmediata y visible. Icha dejó de intentar controlar el balón con toques suaves, como veía hacer a las europeas. Comenzó a moverse de una manera que parecía caótica, pero que poseía una lógica interna profunda. Empezó a usar los botes irregulares del balón a su favor, a anticipar trayectorias que las defensoras, acostumbradas a superficies perfectamente planas, no podían leer. De repente, la chica descalza dejó de ser un objeto de lástima y se convirtió en un fantasma impredecible, una fuerza de la naturaleza que se negaba a ser domada por la geometría del fútbol europeo. Para comprender la fuerza que se encendió en Icha, hay que sumergirse en la realidad de su gente. La vida en su comunidad no se medía en victorias deportivas, sino en los ciclos de la lluvia y la sequía, en el flujo del río que ahora era solo un hilo de agua lodosa. La corporación había llegado con promesas de empleos, una inversión inicial de 10 millones de MXN en el municipio, pero el precio oculto era la fuente de vida de la región. La sequía no era un capricho del clima, era una estrategia de negocios. Todos los días, Icha veía la angustia en los rostros de los mayores y los campos agrietados que antes rebosaban de maíz y frijol. El partido era solo la sonrisa del verdugo. La conexión de Icha con la tierra era visceral. Desde pequeña, mientras otros niños calzaban zapatos, ella prefería la sensación del suelo bajo sus pies. Correr descalza por los senderos de la sierra enseñó a sus plantas a leer el terreno, a distinguir la roca firme de la raíz traicionera, la tierra seca de la húmeda. Sus pies, anchos y llenos de callos, eran un mapa viviente de su hogar, un archivo de sabiduría táctil. Jugar descalza en el polvorín no era una desventaja, era su mayor arma. Conocía cada ondulación, cada depresión, y sabía cómo se comportaría el balón en cada una de ellas. Era un conocimiento ancestral aplicado al deporte.
La humillación infligida por Anja fue la llave que abrió este arsenal de conocimiento. Icha comenzó a bailar con el caos. Dejaba que el balón botara, sabiendo que bajo la alfombra verde y perfecta se escondía la misma tierra irregular de siempre. Un bote extraño, que para una defensa alemana era un error del campo. Para Icha era una oportunidad calculada. Se convirtió en un enigma. Si esta lucha silenciosa por la dignidad te conmueve, si crees que las raíces nos dan la fuerza para enfrentar gigantes, considera unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte ninguna historia de coraje que, como la de Icha, nos recuerda lo que realmente importa. Las defensoras del Bayern, atletas de élite acostumbradas a la previsibilidad, comenzaron a parecer torpes, siempre un paso atrás. Cómo esa chica, sin entrenamiento formal, sin el equipo adecuado, lograba anticiparlo todo. Su frustración era palpable, creciendo con cada regate desconcertante, con cada finta que parecía burlarse de sus manuales de técnica. Lo que no entendían es que Icha no estaba jugando contra ellas, estaba jugando con la tierra, su aliada más antigua y poderosa. Pero, ¿hasta cuándo podría resistir esta alianza contra la fuerza bruta y la creciente frustración de las campeonas? La irritación de las jugadoras alemanas pronto se convirtió en agresividad. Las entradas se volvieron más duras, los hombros más afilados, un pisotón disimulado en el pie descalzo de Icha, un empujón cuando el árbitro no miraba. El dolor agudo recorría su cuerpo, pero ella lo absorbía en silencio, transformándolo en más combustible para su fuego interior. Cada golpe era una confirmación de que estaba en el camino correcto, de que estaba molestando, de que su existencia en ese campo era una afrenta al orden establecido por ellos. El cuerpo dolía, pero su espíritu se fortalecía. Desde la banda, la voz de su propio entrenador se unió al coro de sus tormentos. Era un hombre mayor, cínico por la vida y las promesas rotas. «Ponte los botines, Icha», le gritaba, con una mezcla de preocupación y desesperación. «No te arriesgues por nada. Esto no es un juego, es su circo, y no quieren que les arruines la función». Sus palabras dolían casi tanto como las faltas, pues venían de alguien que debía ser su mayor apoyo. Él ya había aceptado la derrota mucho antes del silbatazo inicial. Dentro de Icha se libraba la batalla más dura. La voz de la duda, alimentada por las palabras de su entrenador y el dolor físico, susurraba que todo era inútil, que estaba arriesgando una lesión grave por un gesto simbólico que sería olvidado al día siguiente. Pero entonces sentía el contacto de sus pies con el césped, y a través de él, la fuerza de la tierra subiendo por sus piernas. Miraba hacia las gradas de tierra y veía los ojos de su gente, fijos en ella, no con lástima, sino con un orgullo feroz. No estaba jugando para sí misma. ¿Cómo podría rendirse ahora? Comenzó a crear pequeñas obras de arte en movimiento. En una jugada, acorralada cerca de la línea de banda por dos defensoras, en lugar de proteger el balón, lo pisó suavemente haciéndolo rodar hacia atrás. Con un giro rápido, dejó que las dos adversarias chocaran entre sí mientras ella recuperaba el balón, ahora con espacio. No resultó en gol, pero el murmullo de admiración recorrió el estadio. Era una inteligencia que no se aprende en pizarrones tácticos, una sabiduría nacida de la necesidad y la observación. Cada jugada era una sílaba de un poema de resistencia. Anja Keller, desde su fortaleza solitaria, observaba todo con creciente atención. La irritación inicial había dado paso a una curiosidad profesional. Era una estudiosa del juego, y lo que Icha estaba haciendo no encajaba en ningún patrón que ella conociera. Era impredecible, ilógico y, de alguna manera, brillante. Por primera vez en mucho tiempo, Anja no estaba pensando en el marcador o en el reloj. Estaba fascinada por el enigma de la chica descalza. La muralla de arrogancia profesional comenzaba a mostrar pequeñas pero significativas grietas. El ambiente en el estadio se había transformado por completo. El aire de resignación se había disipado, reemplazado por una electricidad vibrante. La afición local ya no lamentaba el marcador de 4-0. Ahora rugían cada vez que Icha tocaba el balón, celebrando cada regate como un gol. La fiesta corporativa había sido secuestrada.
El espectáculo ahora tenía una única protagonista, y no era ninguna de las estrellas europeas. Era una adolescente con los pies sucios de tierra y el corazón en llamas, reescribiendo el guión en tiempo real. El tiempo corría y el cansancio comenzaba a pesar sobre Icha. Sus pulmones ardían, y sus piernas, marcadas por los golpes, parecían de plomo. La duda, esa vieja enemiga, volvió a susurrar en los breves momentos de pausa. El marcador electrónico brillaba como una sentencia. 4-0. Quizás su entrenador tenía razón. Quizás todo era en vano. Pero entonces cruzó la mirada con su abuela, sentada en la primera fila de la grada de tierra. La anciana no sonrió. Solo asintió una vez, lentamente. En ese simple gesto, Icha encontró fuerzas para un último aliento, una última carrera, un último acto de fe, último minuto del partido. El silbatazo final flotaba en el aire, listo para sellar el destino del encuentro. El equipo de Icha, agotado pero con el espíritu en alto, logró una última recuperación en su propio campo. Un defensa, sin pensarlo dos veces, lanzó un pase largo y desesperado hacia adelante, un balón sin más destino que la esperanza. Allá corrió Icha. Dos defensoras alemanas altas y fuertes la encajonaron, preparadas para terminar con esa molestia de una vez por todas. El balón botó delante de ellas. Parecía una jugada sin salida, el final predecible de una historia de esfuerzo sin recompensa. Pero Icha no vio un callejón sin salida. Vio una oportunidad que solo alguien que ha jugado toda su vida en la tierra podría concebir. En lugar de intentar regatearlas, de luchar cuerpo a cuerpo en una batalla que sabía perdida, hizo algo inconcebible. Si este momento de pura genialidad y coraje te pone la piel de gallina, si crees en los milagros, te invito a ser parte de esto. Tu suscripción es el aplauso que le das a héroes como ella, un voto de confianza en aquellos que se atreven a desafiar lo imposible y nos inspiran a hacer lo mismo en nuestras propias vidas. Con un toque sutil y preciso, con la punta de su pie descalzo, picó el balón justo en el punto donde el césped perfecto se unía de forma irregular. Aprovechando un bote extraño que solo ella pudo anticipar, el balón se elevó en una parábola perfecta por encima de las cabezas de las dos defensoras. Con un giro rapidísimo sobre sí misma, pasó entre ellas mientras el balón aún estaba en el aire. El estadio, improvisado, contuvo el aliento. Fue un momento de pura magia, un grito de esperanza. El balón cayó frente a ella. Estaba a 30 metros de la portería. No había tiempo para pensar, no había tiempo para controlar. El instinto se apoderó de ella, el instinto forjado en miles de horas en el polvorín. Sin dejar que el balón tocara el suelo, Icha conectó una volea con el empeine de su pie derecho descalzo. El sonido del impacto fue seco, puro, brutal. Fue el sonido de toda su rabia, de todo su amor, de toda su historia concentrada en una fracción de segundo. No fue solo un golpeo, fue una liberación. Pero, ¿sería suficiente para vencer a la mejor del mundo? No fue solo un tiro, fue un manifiesto. El balón salió de su pie no como una bala recta y predecible, sino trazando una parábola imposible, girando sobre sí mismo con un efecto que parecía desafiar las leyes de la física. La pelota trazó una curva endemoniada, alejándose de la trayectoria esperada. Era una pincelada de genio, una pregunta imposible lanzada a la portera más preparada del planeta. Una pregunta que no tenía cómo responder, porque no estaba en ninguno de sus libros, en ninguno de sus entrenamientos. Era una pregunta hecha en el lenguaje de la tierra. Anja Keller, la reina de la anticipación, reaccionó como su entrenamiento millonario le dictaba. Dio 2 pasos laterales, posicionándose perfectamente para interceptar un tiro normal. Pero ese no era un tiro normal. Estaba perfectamente colocada para un balón que nunca llegó. El efecto endemoniado engañó por completo a sus ojos y a su experiencia. Cuando se dio cuenta de la verdadera trayectoria, ya era demasiado tarde. Se quedó clavada en el sitio, una estatua de perfección impotente. Lo único que pudo hacer fue girar la cabeza con una expresión de absoluta incredulidad, una máscara de arrogancia rota en 1000 pedazos. Solo pudo observar, impotente, cómo el esférico se estrellaba con violencia
en el ángulo superior de la red, justo en la escuadra. El gol era imparable, una obra de arte nacida del polvo y el desafío. ¿Qué pasa por la mente de una campeona cuando es testigo de algo que destruye todo lo que creía saber sobre su oficio? El silencio atónito duró apenas un segundo antes de que el polvorín explotara. No fue un grito de gol, fue un rugido que pareció sacudir los cimientos de las montañas cercanas. Fue el sonido de la vindicación, de la esperanza reencontrada, de la voz de un pueblo que finalmente era escuchada. Hombres y mujeres, ancianos y niños, todos saltaban y se abrazaban llorando de alegría. Habían sido testigos de un milagro. En el campo, las compañeras de Icha corrieron a abrazarla, levantándola en hombros mientras ella, por primera vez en todo el día, dejaba que las lágrimas corrieran por su rostro polvoriento. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción demasiado grande para ser contenida. Había hecho más que un gol. Le había devuelto el honor a su gente. El silbatazo final sonó, pero nadie lo escuchó. El eco del gol todavía retumbaba en el valle. Anja Keller no se movió. Se quedó mirando la portería vacía, el lugar exacto por donde el balón había entrado. No sentía la rabia de la derrota. Sentía algo mucho más profundo y desconcertante. Asombro. Un respeto absoluto. En ese momento, entendió la mirada de Icha, la razón de sus pies descalzos, la furia silenciosa. No había sido vencida por una jugadora inferior. Había sido testigo de un acto de genio puro, una manifestación de algo que el dinero no podía comprar ni las academias enseñar. El marcador decía 4-1, pero Anja sabía, como todos en ese estadio, que acababa de perder el partido más importante de su vida. El diálogo más transformador no ocurrió con palabras, sino en el silencio que siguió al gol. Sucedió en la mirada que Anja finalmente le dirigió a Icha, una mirada que ya no contenía lástima ni desdén, sino una profunda y humilde admiración. Icha, desde los hombros de sus compañeras, le devolvió la mirada. No había triunfo en sus ojos, solo un silencioso reconocimiento. En ese cruce de miradas, dos atletas de mundos opuestos se encontraron no como adversarias, sino como dos personas que habían compartido un momento de verdad absoluta en un campo de fútbol. Aquel gol no solo cambió el marcador, cambió a las personas que lo presenciaron, empezando por la portera que lo sufrió y la chica que lo creó. El resultado oficial fue una victoria de 4-1 para el FC Bayern Múnich, pero ese dato se convirtió en una nota a pie de página irrelevante. El único gol que importaba, el único momento que quedó grabado en la memoria de todos, fue el de Icha. Alguien en la grada había grabado la jugada con su teléfono móvil. Para la noche de ese mismo 15 de julio, el video de El gol de tierra ya era viral. La historia de la goleadora descalza se extendió como la pólvora por las redes sociales, eclipsando por completo la costosa campaña de relaciones públicas de la corporación. El tiro perfecto de Icha no solo había vencido a la mejor portera del mundo, había destrozado la narrativa cuidadosamente construida por la empresa, exponiéndola como lo que era, una explotadora. La presión mediática fue inmensa y despiadada. Medios de comunicación de todo el mundo recogieron la historia, no como una anécdota deportiva, sino como un poderoso símbolo de la lucha de David contra Goliat. La imagen de la corporación quedó manchada de forma indeleble. En medio de este torbellino, el teléfono sonó en la humilde casa de Icha. Era el Bichuset, director deportivo de uno de los clubes más importantes de la Liga MX femenil. Le ofrecieron una beca completa para terminar sus estudios y un contrato profesional que incluía un bono por firmar de 800,000 MXN. Era una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Una puerta de salida a un mundo con el que nunca se había atrevido a soñar. Icha, con una madurez que desmentía sus 17 años, escuchó la oferta en silencio. Agradeció la oportunidad, pero antes de aceptar, impuso una condición. Su voz tranquila pero firme dejó claro que no se había olvidado de por qué había jugado ese partido. Aceptaría el contrato y se uniría al club, pero solo si ellos, como institución poderosa e influyente, usaban su plataforma para presionar públicamente a la corporación de bebidas,
y exigir una auditoría independiente y transparente de sus prácticas con el agua en la región de Chiapas. ¿Cómo reaccionaría el club ante esta audaz y justa demanda? Para sorpresa de muchos, el club aceptó. Vieron en 1907 Icha no solo a una futura estrella, sino a un símbolo de integridad y coraje que se alineaba con los valores que querían proyectar. Pero el apoyo más inesperado y poderoso vino de la propia Anja Keller. Profundamente impactada por la experiencia, la portera alemana usó su inmensa plataforma internacional. En entrevistas y en sus redes sociales no habló de la derrota, sino del gol que la había vencido y de la historia detrás de él. Apoyó públicamente la causa de Icha, dándole una visibilidad masiva y poniendo a la corporación en una posición insostenible. La unión de la niña indígena y la superestrella mundial fue un golpe de gracia para la empresa. El gol de Icha se escuchó en todo el mundo, desde las montañas de Chiapas hasta las salas de juntas en Berlín. Su eco resonó en los corazones de millones de personas que vieron en su historia un reflejo de sus propias luchas. Nos encantaría saber desde qué rincón del planeta te está llegando esta historia de coraje y te ha tocado el alma. Déjanos un comentario con tu ciudad o tu país para sentir la conexión global que un solo acto de valentía puede crear. La presión combinada fue demasiado. La corporación, enfrentando un boicot y una crisis de imagen sin precedentes, se vio forzada a sentarse a negociar con los líderes de la comunidad de Icha. El resultado fue una victoria concreta. La corporación se comprometió a detener el desvío del agua y a invertir en proyectos de infraestructura hídrica para reparar el daño causado. Se acordó un fondo de 20 millones de MXN para proyectos de desarrollo sostenible, administrado por un consejo comunitario. El gol de Icha no solo había mecido las redes, había cambiado el curso de un río y el destino de un pueblo. Aquel tiro solitario se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que incluso desde la posición más humilde, un acto de genio y valor puede hacer que los gigantes se arrodillen. 3 años después, vemos a Ixchel Pérez, ahora con 20 años, convertida en una de las estrellas de la selección mexicana y una figura respetada en el fútbol mundial. Está de visita en su pueblo, camina por la orilla del río, que ahora fluye con fuerza y claridad. La vida ha vuelto a los campos. Más tarde, la encontramos en El Polvorín. El campo ya no es de tierra. Ahora luce un césped bien cuidado, financiado por la fundación que ella misma creó para apoyar a jóvenes talentos de comunidades indígenas. Un grupo de niñas la rodea, escuchándola con atención. Icha sonríe, una sonrisa genuina y serena. La primera lección, les dice, y la más importante. Se agacha y con un gesto ceremonial se quita sus modernos botines. Quítense los zapatos para sentir la tierra. El legado de Icha trascendió el deporte. Se convirtió en un recordatorio viviente de que el talento más puro no nace en instalaciones de lujo, sino en la adversidad y en una conexión profunda con las propias raíces. Su historia demostró que una desventaja puede ser la mayor de las fortalezas y que un solo acto de genio puede devolverle la voz a quienes el poder intenta silenciar. El futuro de Icha y el de su pueblo se transformó para siempre por un gol. Si esta historia te ha inspirado y crees en el poder del cambio, suscríbete para seguir descubriendo cómo un solo acto de valentía puede, en efecto, cambiar el mundo.